Amigos patriotas, magas, valientes defensores de la verdad, gracias por acompañarme una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Hoy, domingo 9, 7 de la noche, hoy donde estamos en pleno apogeo de el Super Bowl aquí en los Estados Unidos. Quiero aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes que este programa está siendo retransmitido y va a ser retransmitido en forma aleatoria a través de nuestra programación de radio, AFN Radio, y usted puede poder escuchar la emisora bajando la aplicación de Seno Radio a través de su Play Store o de la plataforma de Apple. A través de esas plataformas usted baja la aplicación y una vez que esté ahí en Seno Radio o Seno FM, diferentes plataformas salen con diferentes nombres, nos puede localizar a través de AFN Radio y pues va a poder disfrutar de la programación que mantenemos las 24 horas. Es un esfuerzo, pero compartimos ese esfuerzo en pro de la libertad de expresión y de llevar a tantas personas también fuera de los Estados Unidos de lo que está aconteciendo aquí en nuestro hogar. Amigos patriotas magas y valientes defensores de la verdad, estamos viviendo momentos históricos, tiempos de revelaciones, cambios trascendentales, tiempos donde los cimientos de nuestra sociedad se están estremeciendo, porque la verdad que durante tanto tiempo nos ha sido ocultada, empañada, estamos empezando a ver el verdadero profundidad, la oscuridad, el fondo venenoso. Lo que está sucediendo, lo que estamos presenciando, es la caída, ¿cómo poder decir para que la inteligencia artificial no, es la caída de un dispositivo termonuclear. Nosotros estamos apenas sintiendo las primeras ráfagas de expansión de lo que estamos presenciando. A este punto, yo quiero referirme a aquella situación otrora de Q. Para muchos que aquí estamos, que muchos conocemos de qué se trató, o se trata, o se seguirá tratando la corriente QAnon, que no simplemente se vendió como una teoría conspirativa, sino también se convirtió en un emblema de resistencia, de un despertar patriótico. El movimiento QAnon nos llevó a cuestionar el poder, ese poder oculto, darnos cuenta de la realidad, de la existencia de ese estado profundo que era un poco fantasmagórico para nosotros poderlo entender, y ver esa élite oculta y venenosa que se estaba empoderada, que se estaba empoderando, y yo repito siempre los tres planos, se estaba empoderando, se empoderó y sigue empoderada del poder, que está entronizada en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Desde pasadas elecciones, nosotros hemos sido testigos, hemos padecido los golpes contra la voluntad del pueblo, pisoteados nuestros derechos de libertad de expresión, en fin. Fuimos testigos de un megafraude orquestado y diseñado
porque no nos quepa la menor duda de que esa fue la expresión, para arrebatarle a la nación su dignidad, para arrebatarle a la nación su legítimo liderazgo, en donde ellos terminaron por imponernos a este ser, a este puerco corrupto, delincuente, traidor a la nación. Pero, y digo pero, porque ahora, gracias a Dios, y bajo el liderazgo de el presidente Donald Trump, las famosas teorías conspirativas y las promesas, esas promesas que nos dio, tengo que utilizar palabras para medir, para que la inteligencia artificial no nos, esas promesas que Q se han venido cumpliendo. El estado profundo ha explotado en pánico, mis amigos, y están a la defensiva. Y esto es muy peligroso, peligrosísimo, porque es un animal herido, no sabemos cómo va a responder. Pero las grandes revelaciones que hemos visto y las que están por llegar ponen al mundo que pronto van a conocer la magnitud de la verdadera naturaleza de la traición que ha existido contra usted, contra mí, contra toda la nación. Patriotas, amigos, amigos valientes defensores de la verdad, este es nuestro tiempo. El tiempo de la verdad. Hay que subrayar esa palabra porque aquí no nos queda margen, aquí no nos queda la posibilidad, una sola que tenemos, que es dejar la pasibilidad en la cual hemos estado viviendo y tenemos que enfrentar la batalla, que la batalla aquí no es solamente política. La batalla que estamos enfrentando es espiritual, es moral, es existencial, porque va contra todo lo que estos degenerados han minado y han destruido. Nosotros no nos queda más remedio que enfrentar. Nosotros tenemos que mantenernos firmes con la bandera de la nación en alto, con la fe inquebrantable en Dios y con la certeza de que estamos del lado correcto de la historia. Eso no nos puede quedar la menor duda, porque esa es la base de la fuerza que nosotros vamos a tener para poder enfrentar a estas acciones. Aquí no podemos pensar, y quiero decirlo de esa manera, que estamos en presencia de un acto triunfalista, de que el presidente ya ganó las elecciones y por consiguiente nosotros nos quedamos replegados, nos quedamos hacia atrás y adiós lo que te vi, espero que todo vaya a salir y yo me siento a vivir. Error. El mensaje de Q fue bien claro. Confíen en el plan. Recuérdense aquellas palabras que siempre existía sobre la imagen. Pero tenemos que estar nosotros conscientes que la era de la oscuridad está llegando a su fin y el despertar es ahora. Pero si nosotros nos quedamos atrás y nosotros no enfrentamos que está llegando al fin y que nosotros estamos presenciando ese despertar y nos quedamos inertes,
Vuelvo a repetir el término, amigos, patriotas magas y valientes defensores de la verdad, nosotros estamos presenciando las primeras reacciones de parte del Estado profundo, de los demócratas y también de todos sus acólitos que los están siguiendo. Miren esas escenas, ahí los tienen a todos gritando. Estamos presenciando el odio, el, el sentirse que los han descubierto. Estamos presenciando lo que acaba de suceder en el USAID, que es un verdadero asco lo que se está encontrando. Y casos como esos de USAID, vamos a seguirlos o no los van a seguir, porque hay que hablarlo de esa manera, destapando para que nosotros podamos ser testigos de la realidad y embanderarnos de que ese poder que nos está dando el descubrir la verdad nos pone a nosotros en la obligación de que hay que defenderlo. Fíjense ustedes a Elon Musk y miren a su equipo que llaman Dodge. Están siendo demonizados, están siendo pisoteados y están siendo presentados por ellos como delincuentes que están tratando de apoderarse de todos los entes del dinero del gobierno. Óigame, estos delincuentes están convirtiendo una realidad, una verdad, y la convierten en una manipulación a su beneficio. Tenemos que siempre recordar, mis amigos, que esa es la verdadera esencia del verbo socialista comunista, demócrata. Cogen algo que son ellos los culpables, que son ellos los degenerados que han causado la debacle, y lo convierten en un acto a su favor. Escuchen cómo estos tipos gritan y alaraquean. Y dicen que le están quitando el financiamiento a la comida de los viejitos que le llevan a las personas que en el mundo, los Estados Unidos ayuda para... Y estos degenerados son tan, pero tan HP, que son tan asquerosos, que empiezan a repetir eso como una verdad, esa mentira, que los que están haciendo y los Musk es guardarse el dinero, mientras que lo que están haciendo en realidad es destaparle la cara a estos degenerados, pero ellos utilizan esa mentira y como son poderosos, entronizados con los medios de comunicación, NBC, ABC y todas las letras y toda esa porquería de medios de difusión masivo, los mainstream, toda esa... Y el gran temor a todo esto, mi terror a todo esto, es que esa mentira repetida muchas veces, como dice el refrán, pues la tratan de convertir en verdad. ¿Y a quién le va a pulular esa verdad? A personas que viven el diario acontecer de vida, aquel que sale todos los días a sudar la camisa, aquel que todos los días está buscando una cuota para reunir el peso para pagar los deudas de la casa, y sale del trabajo, coge su automóvil, prende el radio y escucha, mira las políticas de Trump. Mira que son los culpables que están separando la familia, y empiezan por ahí para allá todo ese verbo barato de todos estos descarados, pero que este señor, este personaje X,
que cogió su carro y de repente tuvo que entrar al supermercado a comprar algo y pasa por la estantería y ve que no hay algo, como el caso que está sucediendo ahorita con los huevos, y ve que no hay huevos, y como él no ve las noticias y se da de cuenta de que esta anormal fue la causante de todo eso, pero no tiene tiempo, sino que se monta en el carro otra vez y escucha en el radio, repetida una y tras de la otra, de que los programas de Trump, que son inhumanos, que están causando estos problemas, que si él mete miedo de los aranceles, y este señor, dentro del estrés que tiene de su vida, va grabando esa mentira y esa mentira pulula. Y el temor aquí, mis amigos, aparte de esto que estoy aquí, el escenario es que hay 2 años por delante para ir a las próximas elecciones de medio tiempo. Y si nosotros no salimos a defender, si nosotros no salimos a señalar esa maldad de estos degenerados, pues dentro de 2 años tendremos una nata de gente que se dejó lavar el cerebro y van a decir, no, wow, qué barbaridad. Al carajo Donald Trump y todos sus magas y todos su America First y que hagan todo eso y que, ustedes saben, esa es la parte que nos toca a nosotros. Esa es la parte que yo aquí en el programa trato. Mi deseo es que todo vaya a las mil maravillas, que no exista ese personaje X que se deje llevar. Mi deseo es que aquí pongan a la luz todo y que no solamente pongan a la luz, sino que, por ejemplo, Pound Baldy ponga a toda esta gente, le abran causas legales, reales, y los metan presos. A todos estos tipos que están gritando en este video, que se conviertan en su propia palabra en los cómplices del daño que le han hecho a esta nación. Nosotros estamos presenciando un tremendo sigma. Nosotros estamos presentando una hecatombe política. Y nosotros, hay que volverlo a decir, nos encontramos en un momento crucial de la historia de esta nación. Un momento que definirá no solamente el presente nuestro, sino sobre todo el de las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, que vendrán después. Y lo que nosotros hagamos ahora, lo que nosotros determinamos hacer en este momento, o lo que dejemos de hacer, será el legado que nosotros le entregaremos a nuestra descendencia, que nosotros le entregaremos a las generaciones venideras. Si no lo entendemos de esa manera, apaga la luz. Pero hoy, bajo la presencia, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y su equipo de gobierno, nosotros tenemos la oportunidad única de corregir el daño que le han infligido por décadas de administraciones apátridas, traicioneras, corruptas. Quiero repetir la palabra traidoras a los principios fundamentales por la cual fue fundada por los padres fundadores esta república. Y tenemos que estar bien claros que bajo el disfraz del progreso
estos degenerados nos vendieron la soberanía de ser un país, que tomaron en cuenta el país y lo volvieron tierra. Volvieron y destruyeron la economía, pervirtieron nuestros valores, atentaron contra la esencia de lo que significa ser un estadounidense. Una persona que era orgullosa de estar en el mejor país del mundo y que lo sigue siendo, bendecido por Dios, para destruirlo. Quiero hacer un paralelismo en este momento bien rápido con aquel famoso libro que se llamó La Revelación de la Granja, escrito por George Orwell. El libro La Revelación de la Granja nos da una visión para las personas que lo han leído, y si no lo ha leído le invito a que lo lean. Nos da una versión tipo historia, tipo muñequito, sobre animales en una granja donde se rebelan contra sus opositores, que son humanos, en busca de justicia y equidad. Sin embargo, mis amigos, el tiempo, los líderes de esa revolución se corrompen. Ellos crean una idea de justicia, pero a la vez, cuando están involucrados en toda esa historia de ellos mismos, de esa revolución, se dan de cuenta de que sus líderes terminan siendo corruptos e instauran un sistema aún más opresivo que lo que estaban teniendo. Los invito a que lean ese libro, porque ese libro es bíblico con lo que está sucediendo en este momento. Ese relato nos resulta extremadamente familiar cuando lo leemos. Nos da cuenta de que estos degenerados que están gobernándonos manipulan las situaciones de tal manera que aparece que son ellos los que nos están defendiendo, cuando a la vez ellos pisotean nuestros derechos, nuestras libertades. Esa palabra democracia y los derechos del pueblo han sido manipulados, maniatados para destruirnos. Ellos son los que han promovido la censura, ellos son los que han promovido las limitaciones económicas, ellos son los causantes de la hiperinflación que estamos viviendo. Ellos son los que han convertido a que nuestros hijos hayan sido llevados por caminos de servidumbre, esclavos de, bajo el término de la libertad. Ellos han hecho lo que les da la gana. O sea que la fortaleza y que el fracaso económico, ellos lo han convertido en que eso ha sido el progreso, y nosotros, digo yo, allí los animales de la revolución de la granja se lo comieron. Nosotros somos esos personajes del libro de la revolución de la granja. Pero aquí estamos con la oportunidad de cambiar el rumbo, con el liderazgo que nos ha presentado y nos ha demostrado el presidente Trump en su gobierno anterior, y con sus palabras de ofrecimiento durante la campaña, que en estas primeras 2-3 semanas ha demostrado y ha venido cumpliendo con esos ofrecimientos. A nosotros nos toca convertir esas acciones en ¿cómo puedo decir la palabra? Nosotros nos toca convertir eso en que se convierta en la grandeza de esta nación.
que se está reconstruyendo, que la economía vuelva a florecer, que nuestras fronteras de verdad sean defendidas, que defiendan la intención de la familia, que se rescate la esencia de lo que nos define a nosotros como un país de libertad y que esa libertad realmente la proyectamos. Por eso de ahí a mis amigos este tema que yo traigo, que es la importancia de actuar. Escuchen bien, no basta de tener a un gran líder como el presidente Donald Trump, que tiene una edad que sería ya para estar pensando seriamente y con todo el dinero que él tiene. No basta con las intenciones y con los discursos apasionados que él nos presente. No basta con ver los resultados que están viendo, porque la victoria que nosotros tenemos que medir al final, la victoria depende de la decisión que nosotros tengamos. O tenemos victoria o derrota. Y esa derrota va a radicar en las acciones que cada uno de nosotros determine hacer. Si permitimos que la apatía nos consuma, si nos cruzamos de brazos esperando que otros vengan a luchar nuestras batallas, entonces, y se lo vuelvo a reiterar, entonces seremos testigos del regreso de los mismos que han intentado destruir nuestra patria. Le vamos a abrir el camino para que en las próximas elecciones ellos recuperen las cámaras y el Senado y ya ustedes saben lo que va a pasar. Debemos apoyar activamente las reformas, defender la verdad y movilizarnos para garantizar el éxito del gobierno. Esas acciones que teníamos antes, que estábamos en la calle, nosotros tenemos que continuar la calle. Nosotros tenemos que continuar el ejercicio de nuestras banderas, de las reuniones políticas, de que los mismos movimientos activos políticos, los clubes de republicanos, todos tienen que abocarse a mantener, y lo más importante, denunciar. Yo me acuerdo cuando nos parábamos en las calles, allá en la carreta, en Tropical Park, en cuántos lugares había, y con megáfonos decíamos, Biden esto, Biden lo... Nos toca ahora hacer esa acción, mantener vivo denunciar cada vez que estos tipos salen hablando sandeces como estos. Salir y señalarlos y decir esto es mentira porque estos son unos descarados. ¿Cómo es posible me vengan a hablar de vida, defender la pobreza y se quejan de un Elon Musk o de la gente que tiene dinero cuando ellos en forma, no sé cómo, son millonarios que cuando entraron ahí al Congreso eran pata en el suelo y ahora son millonarios con 5 y 6 casas y con poder y con bla, bla, bla. Si nosotros fracasamos, si nosotros nos rendimos, si nosotros dejamos que el enemigo gane terreno durante estos 2 años, el costo será incalculable. No solo vamos a perder lo que ya hayamos recuperado, sino que ellos se van a encargar de que nos hundamos en un abismo de que quizás ya no podremos salir, que el sacrificio
de nuestros ancestros, aquellos que construyeron esta nación, que se convirtieron que ellos son los pilares de la libertad, de la justicia, que han representado los valores de esta nación, habrá sido en vano. Habrá sido en vano por la desidia, por el abandono de nosotros, we the people. Es justo que nosotros reaccionemos. Amigos, hoy les hago un llamado a que la pasividad ni la resignación puede vivir entre nosotros. Ha llegado el momento del deber, un llamado a defender lo que es nuestro, lo que es de nuestros hijos y de nuestros nietos. Porque lo que nosotros construimos, lo que nosotros estemos haciendo es lo que le va a llegar a él. Hay que estar bien claro, nosotros no podemos permitir que nuestra historia se convierta en la granja, en la revolución de la granja de Orwell. Nosotros no podemos llegar a pensar donde la esperanza fue traicionada por la corrupción y la manipulación. Nosotros debemos ser la generación que puso un alto y que dijo basta ya. Ese serían los puntos sobre la I del esfuerzo de lo que está haciendo el gobierno del presidente Trump. Así que hay que luchar con valentía para preservar, para recuperar y para mantener la grandeza de la nación. No hay de otra, no hay forma de entenderlo. El futuro de los Estados Unidos de Norteamérica está en nuestras manos. Está en el destino de nuestros hijos. Depende de nosotros. Y si nosotros luchamos con firmeza, con fe en Dios y con determinación, no habrá fuerza en el mundo que impida que nosotros logremos el objetivo. Esto es importantísimo. Tenemos que tener convicciones de firmeza, de fe y estar dispuestos a continuar la lucha. Si nosotros pretendemos quedarnos tranquilos, forget about the tango and sign the bolero. Olvídate del tango y cántate un bolero. Yo soy Gustavo Rodríguez y les doy las gracias por haber llegado hasta el final del programa. Disculpen la descarga, pero creo que es emocionalmente necesario. Si usted nos acompañó hasta aquí, muchísimas, pero muchísimas gracias. Si usted piensa que el mensaje de este programa, si usted considera que el programa tiene valor, yo le invito a usted a que lo comparta. Importantísimo este efecto de compartir porque el mensaje puede llegar y puede calar en tantas personas que se nos están quedando rezagados, como ese personaje que mencionó X, que entra al supermercado, no consigue huevos, regresa a su carro y se es bombardeado, y que a la final el mensaje de ello es convertir una mentira en verdad. Nosotros no tenemos opciones. Nosotros tenemos que salir a jugárnosla por nosotros y por el futuro. Mis amigos, los espero en un próximo programa de 9 a 11, Los Estados Unidos de América bajo ataque.
si Dios lo permite. Por ahora, gracias, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so